Vamos a orar, a pedirle al Señor su guía, su luz, su dirección esta noche, en esta enseñanza. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias en esta noche. Gracias por este momento maravilloso que tenemos, Señor. Siempre será un privilegio, será un gozo, será una honra, será una bendición muy grande poder reunirnos para escuchar tu consejo, para ser instruidos, para ser edificados, para ser formados, para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendícenos en esta noche con tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es vida, tu palabra es el camino, tu palabra es la verdad, tu palabra es el poder para transformar, para cambiar, para hacer nuevas todas las cosas, Señor. Te ruego que nos bendiga en esta enseñanza que vamos a iniciar acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, este tema maravilloso de la cristología, Señor, que seas tú dándonos todo el entendimiento, toda la enseñanza y dándonos toda la fe para poder recibir tu palabra, ser edificados en ella. Yo te pido que seas tú guiándome, Señor, a través de todo estudio, de toda enseñanza, el Espíritu de Dios tomando el control, Señor, ministrando a cada corazón, a cada vida, dándole ese poder vivificador a tu palabra en nuestros corazones, haciendo que llevemos mucho fruto delante de ti, poderoso Dios. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo decía que iniciaba este tiempo un tema muy importante que debemos conocer, y es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, más conocida como cristología, o sea, el estudio de nuestro Señor Jesucristo, de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso nos vamos a dedicar, a estudiar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El tema principal, el tema central, principal, como yo siempre les compartí, la médula es Cristo. El tema principal de la palabra de Dios, porque es muy importante este tema, porque nos ayuda a aclarar y entender, porque hoy en día el engaño está por todos lados. Muchos tienen como si el tema principal y central de las Escrituras fuera el dinero, fuera el progreso material. No quiero decir que no vayamos, creo que el Señor nos ve, pero lo toman como si esto fuera en todo. Otros que disfrutar de este mundo como si fuera el tema central de la Escritura. Oh, amados hermanos, el tema principal, central, es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca se nos olvide cuál es el tema principal de las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, toda la Escritura, todos los profetas, toda la Escritura nos habla, nos enseña, nos señala acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos ahí donde les pedí el favor que abrieran la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Allí confirmamos que el tema central, principal de todas las Escrituras, de Génesis al Apocalipsis, es Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra, el estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan se está postrando a los pies del ángel, y el ángel le dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesucristo es el tema central de la profecía. Jesucristo está en toda la profecía, en toda la escritura. Entonces el ángel le está diciendo, no, usted no me adore a mí, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Imaginémonos las Sagradas Escrituras en Jesucristo. No podemos de ninguna manera, amados hermanos. Entonces el tema principal, el tema central de todas las Escrituras es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu ¿de qué? De la profecía. No tendría vida la profecía, la palabra no tendría vida, no tendría ningún poder sin Jesucristo. Entonces el tema central de la Escritura no es el hombre, el tema central de la Escritura no es el dinero, no es el materialismo, no es el progresismo, no es el bienestar, mis amados hermanos, no es nada de esto. El tema central es Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra gloriosa. Bien, amados hermanos, en este estudio de la enseñanza de la cristología, de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, podría uno, al menos se organiza de la siguiente manera, y resumiendo, si tuviéramos que resumir la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra en todo el estudio de lo que es la cristología, podríamos decir que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios, en una sola persona. Resumiéndolo todo, en general la cristología, llegamos a la conclusión bíblica que Jesucristo es 100% completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Este estudio nos va a ayudar a complementar mucho de lo que usted escucha acá. También muchas cosas va a escuchar en la exposición que hace Juan en el Santo Evangelio de San Juan, de lo que estamos comenzando a ver, mis amados hermanos, que estamos en la introducción de Juan. Ya pasamos la introducción de Juan y estamos en el versículo 1. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y para comenzar a estudiar la cristología, debemos comenzar por un orden. Y el orden aquí, el cual vamos a llevar nosotros en este estudio, va a ser un orden cronológico. Creo que es muy importante el orden cronológico de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tema vamos a ver 3 puntos, que son 3 puntos bien interesantes y son larguitos. El primero es, el que iniciaremos hoy a desarrollar, es el Cristo preencarnado. Cristo, antes de venir a este mundo, tomar un cuerpo encarnado, ¿cierto? Este cuerpo como el nuestro, y vamos a estudiar esa, el Cristo preencarnado. El segundo punto es el Cristo encarnado, y el tercer punto es el Cristo glorificado. En el Cristo preencarnado vamos a ver la eternidad pasada de nuestro Señor, el eterno Hijo de Dios, las apariciones en el Antiguo Testamento, las actividades en el Antiguo Testamento, las profecías en el Antiguo Testamento. Entonces estos van a ser nuestros puntos, subpuntos o temas que vamos a desarrollar dentro del Cristo preencarnado. Yo le sugiero a usted que, si usted es de esos que le gusta estudiar bastante, traiga un cuadernito, traiga una hoja en que apuntar y pueda llevar en orden esta doctrina. Esto es una doctrina fundamental, mis amados hermanos. Nosotros como creyentes, tú que te identificas con Cristo, es importante que conozcas a Cristo, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjense una cosa, hoy en día hay mucha gente que se denomina, que se hace llamar cristiano evangélico, cristiánico evangélico, y mucha gente que habla de una manera, yo les escucho, yo soy cristiano evangélico, hablan y se acerca uno a querer conocer, saber de Cristo en ellos, y solamente encuentra emociones. Hermanos,
El Señor Jesucristo quiso ir a una higuera a encontrar fruto y lo único que encontró fue hojas. Y la higuera fue maldita, ¿cierto? El Señor maldijo la higuera. Entonces es importante que nosotros conozcamos aquel Salvador, aquel con el cual nos identificamos y declaramos y decimos que nos salvó. Tenemos que conocerlo. Por eso la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es importante. Esta parte de la cristología está dentro de la doctrina de Dios. Y es Dios Hijo. Gloria al Señor. Entonces empezamos, mis amados hermanos, con la eternidad pasada de Cristo. Una eternidad pasada. Gloria al Señor. Y eso lo vamos a ver en la Trinidad. En toda la Escritura hace referencia a las distinciones entre las personas de la deidad. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen como personas distintas de la Trinidad y con actividades individuales. Y vamos a ir al Santo Evangelio de San Juan, donde iniciamos. Queremos allí algo muy importante. Santo Evangelio de San Juan. Y vamos a mirar la eternidad pasada. Capítulo 1, versículo 1, ese es el que estamos viendo en la exposición de San Juan, de Santo Evangelio. Dice, y el verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era. Bueno, aquí los unitarios, usted sabe quiénes son los unitarios, ¿cierto? Jesús es todo, ¿cierto? Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es Jesús. Pero aquí encontramos algo muy importante, y esto es lo que Juan se dedica a exponer, desmenuzar, aclararle al mundo, al que leyera, al que recibiera esto, que creyera en Jesucristo, que era Dios también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahí donde dice, y el verbo era con Dios, la traducción, la palabra griega que está allí para manifestar que el verbo era con Dios, la traducción literal es, y el verbo era cara a cara con Dios. Cara a cara. Cuando usted tiene cara a cara, está con alguien, hermano, usted no puede estar solo. ¿Cara a qué? A cara. Cara a cara. Estoy cara a cara conmigo mismo. No. Y es lo que nos dice, y el verbo era con Dios. Cuando dice era con Dios, si nosotros lo traducimos literalmente, como está en griego al español, tenemos que decir, y el verbo era cara a cara. Así es que, ¿qué nos denota? Que Cristo es desde la eternidad, ¿cierto? Hasta la eternidad. Entonces vemos la eternidad pasada del Señor Jesucristo, ¿cierto? Su eternidad pasada, estamos mirando hacia el inicio de todas las cosas, aunque dice la Escritura que Él es sin principio ni fin, gloria al Señor. Pero esto es para mostrar el Cristo, mi amado hermano, preencarnado, la existencia de Cristo antes de hacerse hombre, esa eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos quiere decir cuando la palabra dice cara a cara, o el verbo era con Dios, nos está haciendo una distinción de identidad. Usted no puede decir que estaba cara a cara con Dios y decir que Jesucristo era solo. De ninguna manera. Él nos está haciendo una distinción allí. Hay una distinción, separa, ¿cierto? Alguien que está con Dios, el verbo era con Dios, me está diciendo que alguien estaba con quién? Con Dios. Alguien estaba con Dios. Mira, los unitarios tienen algo porque yo he compartido con ellos. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, ellos no dicen, oh no, estaba Jesús, Dios el Padre estaba con Jesús. Ellos dicen, lo que pasa es que sucede algo. Cuando yo estoy aquí, yo solo soy el que sé construir, por ejemplo, digamos, voy a construir o voy a armar una bicicleta, voy a armar cualquier electrodoméstico y ustedes están en mi alrededor. Entonces yo digo, como ustedes están aquí conmigo, vamos a armar esta bicicleta. Entonces ellos dicen, bueno, Dios lo que dijo es, ¿quién está más al lado del Señor? Ángeles, ¿cierto? Él dijo a los ángeles, vamos a hacer al hombre. Hagamos al hombre.
a nuestra imagen y semejanza. Pero no es así, porque la Escritura nos está diciendo que Cristo, el Verbo que es Cristo y el Dios hecho hombre, cuando vino a la tierra, dice que estaba cara a cara con Dios. Y es lo que tenemos que entender muy bien, que es la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Una identidad, algo distinto, una identidad muy distinta, mis amados hermanos. Y en San Juan 17:24 hace también una distinción allí. San Juan 17:24. Esto para mostrar la eternidad pasada de Cristo, el Cristo preencarnado. Por lo que estamos desarrollando, el Cristo preencarnado. 17:24 nos está diciendo allí la palabra del Señor. Dice: Padre, en la oración al Padre, nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, aquellos que me has amado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Una persona distinta que recibe el amor de otra. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Él está diciendo: Padre, mira lo que le dice al final del versículo: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, nuestro Señor, una persona distinta, está recibiendo, una persona distinta al Padre, está recibiendo el amor de otra. Y lo que vemos aquí es que el Padre, Jesucristo dice que el Padre lo ha amado. Jesucristo ha recibido el amor del Padre porque lo ha amado desde antes de la fundación del mundo, porque el Verbo era con Dios y el Verbo era cara a cara con Dios, y el Verbo era ¿quién? Era Dios. Nos muestra la eternidad pasada de Cristo con el Padre. Entonces está diciendo en la oración: Padre, que ellos vean la gloria, dice, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado. Jesucristo siempre ha tenido la gloria porque Él es Dios también. Ahora, dice, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, aquí tenemos Jesucristo está recibiendo el amor de una persona que distinta, y la gloria de una persona que distinta. Escucha bien, para que tenga argumentos contra aquellos que solo dicen que Jesús es todo. Él está orando ¿a quién? A una persona distinta. Le está clamando a una persona distinta. Y él está diciendo que esa persona distinta a él es la que le ha dado ¿qué? La gloria a él. Y que esa persona distinta es el que lo ha amado a él, gloria al Señor. Entonces, la eternidad pasada de Cristo con Dios nuestro Padre, gloria al Señor. San Mateo, Santo Evangelio, capítulo 26. Versículo 39. Bien. Ahora dice el verso 39. Jesús también orando en el Getsemaní. Dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, y orando y diciendo: Padre mío. Jesucristo se está comunicando, amados hermanos, a sí mismo con el Padre. Vemos allí a Jesucristo. Lo vimos orando ahorita,
hablando del amor que le dio al Padre. Lo vemos aquí orándole al Padre y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Entonces encontramos que hay dos personas distintas, ¿cierto?, que se comunican entre sí. Dos personas. Entonces encontramos, aquí no está hablando Cristo consigo mismo. Amados hermanos, recuerden que estamos hablando de la eternidad de Cristo. Cristo tenía comunión, comunicación, se comunican a sí mismo. Él habla con el Padre. El Padre también, por ejemplo, vemos cuando descendió el Espíritu Santo y el Padre dio testimonio ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Yo no sé de dónde sacan los unitarios esa voz, de dónde salió. Este es mi Hijo amado, que dice que Jesucristo es el Padre también, que solamente son roles, solamente son títulos. No podemos hablar de títulos. Vemos personas, vemos distinciones. Y como inicia Juan presentando la persistencia de Cristo, presentando a Cristo como el Cristo eterno, en el principio era el Verbo, y el Verbo era cara a cara, estaba cara a cara con Dios. Entonces, a través de la oración vemos que Jesucristo se comunica con otros, se comunica, gloria al Señor. Vamos a ver también en Filipenses, y le dice Padre, vemos la distinción. Padre, cuando Jesucristo, Dios el Padre habló, dijo, este es mi Hijo, y vemos las distinciones y la comunicación entre ellos. Y el Hijo es eterno, dice Hebreos, es eterno, tiene principio y tiene fin nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y aquí encontramos, hermanos, identidades distintas en la sumisión. Versículo 6, el cual, hablando de Cristo, el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oh hermanos, esta palabra está en clara. El cual siendo en forma de ¿quién? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? Como cosa a qué? Aferrarse. Esto era lo que los judíos odiaban del Señor. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién? Si no solo Dios. Y le decía, hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho después que anda. Pero ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios, cierto? Entonces, aquí nos dice, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, aquí vemos una identidad distinta, nos está hablando de gran forma de Dios, ¿cierto? Se despojó a sí mismo, hubo una sumisión, se humilló hasta la muerte, el 9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo, hay una sumisión de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó, se despojó a sí mismo. Estaba escrito que Él venía a este mundo a dar su vida por su pueblo. Gloria al Señor. Y este fue el propósito, el plan eterno, como vimos anteriormente en el libro de los Hechos, estudiando la Escritura, que hablamos el domingo, nos daba el Señor el domingo, de su debido consejo. Ese consejo eterno
ese consejo en el cual nuestro Dios Padre, su Hijo Jesucristo, determinaron que fuera así. Jesucristo morir, dar su vida, venir a terminar en manos de inicuos, darle muerte y de esta manera darnos la vida a nosotros. Hebreos capítulo 10. Y vemos aquí también las identidades distintos del Padre del Hijo y en la sumisión. El Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre. Por lo cual, el verso 5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Óyese bien. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios el Padre preparó cuerpo ¿para quién? Para su Hijo eterno. Estamos hablando de la existencia eterna, de la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Antes de venir a este mundo, se está hablando de Él. Dice, más me preparaste cuerpo. Jesucristo no se preparó cuerpo a sí mismo. El Padre preparó un cuerpo ¿para quién? Para su Hijo. Dice entonces, holocausto y expiaciones por el pecado, ¿no qué? No te agradaron. Jesucristo está hablando al Padre. Él está diciendo al Padre, Padre, esto no te agradó. Entonces dije, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí, vengo, oh Dios, Jesucristo hablando del Padre Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice la palabra de Dios. Y vemos aquí que Cristo nos está hablando. Todo tenía que cumplirse según lo determinado consejo de Dios. Y nos muestra y nos confirma la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no vino por una casualidad a este mundo. Él no murió por una casualidad. Todo era un plan y un propósito eterno, dice la palabra. De este consejo eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice el apóstol San Pedro, si quieren mirarnos un poquito en Pedro. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces había un consejo divino. Dios nos escogió en la presencia suya. No había cielo, no había tierra, no había nada, mis amados hermanos. Dice, el Padre nos escogió en santificación ¿de qué? En santificación del Espíritu, para ser santificados por el Espíritu. Y nos escogió, nos eligió para obedecer. Escucha bien, ¿nos eligió para qué? Para obedecer. Hermanos, ningún escogido, aquí hablando de la elección, ningún escogido de Dios lo escogió Dios para que se pierda, para que sea un desobediente. Escucha lo que estás leyendo. Por eso muchas personas son arrastradas y engañadas a un evangelio adulterado, un evangelio donde el poder de la salvación está en la mano del hombre y no en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendemos esto. Entendamos lo que nos está diciendo. Dios el Padre nos eligió en su presencia en santificación ¿de qué? Del Espíritu. De seguro, el Padre nos escogió para poner su Espíritu, para sellarnos con el Espíritu Santo. Ahora bien, y dice, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquel que es lavado con la sangre de Jesucristo es un escogido de Dios que lo escogió para obedecer y formarlo y hacerlo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nadie va a estropear,
nadie va a estropear el propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, Dios sabía que el hombre pecaría, el hombre desobedecería, Dios lo sabía todo, pero Dios lo preparó todo de antemano. Por eso la Escritura nos dice en Apocalipsis que Jesucristo fue inmolado de la fundación del mundo, mis amados. Porque todo estaba ya escrito así en la presencia, antes de todo conocimiento, antes de toda creación y el conocimiento de todas las cosas. Esto ya había sucedido. Por eso la salvación no es algo fortuito, es un plan, fue un plan que el Señor se trazó. Por eso dice la palabra que Jesucristo dice que vino a salvar a su pueblo, al pueblo de Él, un pueblo que el Señor amó, escogió desde antes de la fundación del mundo tenía ese pueblo. Hay mucha gente que dice, Dios escogió al mundo, todo el mundo lo eligió Dios. O sea que Cristo perdió en la cruz. Si Dios eligió a todo el mundo para ser salvo, Cristo perdió en la cruz. Porque la Escritura dice que son manos que se pierden, que los que se salvan, las 2/3 de parte de la tierra son cortadas y echadas al fuego. O sea que Cristo perdió en la cruz. Hermanos, y ese es el problema, que tuercen la Escritura y deja a Dios de ser el soberano, el Salvador, de que en Él recae todo el poder de la salvación y de la obra de su Hijo Jesucristo. Entender la doctrina del Señor Jesucristo, por eso les decía, es muy importante que cada uno sepamos. ¿Por qué? Porque ella nos lleva a poner toda confianza y toda esperanza en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Yo tengo que aprender a confiar. No es por mí, no es porque me porte bien. Claro, se nos demanda a nosotros obediencia, temor, sujeción, santidad. Pero no es por eso, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y porque el Señor dice que toda obra Él la preparó de antemano para que tuviésemos ¿qué? En ella. Nosotros no podemos jactarnos de nada. Es más, la Escritura dice, y cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos mandó, digamos, siervos inútiles. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada que el Señor no haya hecho por nosotros. Nada. ¿Qué podemos hacer? Hermanos, si Dios determina la vida nuestra hasta hoy, ¿podremos hacer algo? ¿Podremos hacer algo por remediar o por cambiar la situación? Hermanos, si Dios nos permite hacer algo hoy, no sería Él quien nos lo permitió o fuimos nosotros. Es Él. Por eso dice, cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos mandó, tenemos que decir, siervos inútiles. Porque todo lo que hicimos es lo que dice en Efesios. Mira Efesios aquí, hermanos. Capítulo 2. El verso 12 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. 2:8, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es lo de Dios. Y uno se enfrenta aquí, el poder, la soberanía, la gracia de Dios. Esta es gracia. Porque por gracia estoy ¿qué? Salvo. Bien. Dios me salvó por gracia. ¿Qué significa eso? ¿Usted y yo hicimos algo para merecerlo? Nada. ¿Agradamos a Dios en algo? Nada. Éramos sus enemigos. Cristo murió cuando aún nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios. Ahora, mira esto. ¿Por medio de qué? De la fe. Dios nos dio un medio, la fe. ¿La fe de quién nos la da? Dios. ¿Puede recibir el hombre algo que no le sea dado de la mano? No. Todo lo recibimos de Él. Entonces Dios nos da el don de fe. Ahora mira el siguiente. Esto no, y hace la aclaración, esto no es de ustedes. ¿Es qué? Don de Dios. Si no, no fuera por gracia, ¿cierto? Si no, no sería don. Y no sería por gracia. Sería por obra, ¿cierto? Por lo que cualquiera pueda llamar la atención de Dios por cualquier cosa. Diríamos de esa manera. Pues es don de Dios. Y aquí vuelve y nos da otra aclaración. No por obras, para que nadie ¿qué?
Hermanos, hay mucha gente a la cual se le ha enseñado mal y se glorían en sí mismos. Yo soy salvo porque yo me mantengo, ¿cierto? Yo soy firme, ¿cierto? No. Yo soy salvo porque yo soy débil y el que me salvó es más fuerte que yo y Él es el que me sostiene. Hermanos, mira, para que nadie se gloríe. 10. Porque somos ¿qué? Hechuras. Hermano, ¿qué hemos hecho nosotros? Nada. Somos hechuras suyas. Óyese bien, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Óyese bien, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el eterno consejo, Cristo en la eternidad. Esto fue lo que con el Padre en esa eternidad gloriosa se propuso, salvarnos a nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra era el cumplimiento. Allí no hay nada, porque el enemigo quería matar a Cristo, quería echar un despeñadero de una y otra manera. Hermanos, mira esto, escucha bien lo que vemos aquí. Nosotros sabemos que estaba escrito que Él tenía que morir en el madero, porque así está en la palabra del Señor. Pero ¿cuál era la acción del diablo? Matarlo de otra manera, ¿cierto? Quitarle la vida de otra manera. Pero todo se cumplió al pie de la letra, todo es el cumplimiento, todo es el propósito. Nada podía fallar, nada podía salirse de las manos de Dios. Entonces, Jesús preparó buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De verdad que estos 3 versículos le derriban a uno toda jactancia, todo orgullo, toda vanidad, toda altivez, amén, creyendo, yo soy salvo, estoy bien porque yo me mantengo. Temed y temblad, dice la palabra del Señor. Temblad, pequéis. Esto debe hacernos a nosotros, como dijo Job: ahora me revuelvo en polvo y ceniza. Esto debe hacernos ver la condición nuestra y podemos ver la gloria, el poder, la maravilla, el amor, la gracia del Señor, de cómo nos amó, cómo nos amó. No hay ninguna participación del hombre. Usted sabe que la última creación de Dios, ¿qué fue? El hombre. ¿Usted se puede imaginar el hombre si Dios lo crea antes de terminar las demás cosas? Es capaz que dice que le ayudó a Dios a crear eso. Como dice hoy, usted tiene que ayudarle a Dios en la salvación. Oh, Dios. El Señor dice: yo, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, mirad un poco la preexistencia del Señor. Vemos la soberanía en la preexistencia. Antes que hubiera conocimiento, creación y conocimiento de las cosas, allí Dios nos escogió. Vemos a Cristo, y para ser rociados ¿con quién? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cristo preencarnado antes de hacerse hombre. Está en la vida, en la eternidad, está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, San Juan capítulo 3 versículo 35. El verso 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hermanos, Dios podría colocar todas las cosas en la mano de alguien que no sea Dios. ¿Podría alguien fuera de ser Dios sustentar el mundo, la creación? No podría. Y dice: el Padre ama al Hijo. Está hablando. Entonces, una persona divina ama a la otra persona divina. Dios el Padre ama a su Hijo y todas las cosas ha entregado ¿el qué? En su mano. Gloria al Señor. San Juan capítulo 14
Esto para demostrarnos que el Padre amaba a su Hijo, que el Hijo estaba con el Padre, que esta era la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Vayamos a San Juan 14:10. Y lo que nos encontramos aquí es que una persona mora también en ¿qué? En la otra. Mira, y dice, y no creéis que soy en el Padre, y el Padre ¿qué? En mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque lo que Jesucristo hacía, nadie fuera de Dios puede hacerlo. Y este fue el gran problema del pueblo de Israel. Vieron a Jesucristo, fueron tan duros de corazón, vieron las obras, vieron los milagros, y si no le creían por las palabras, por lo que él hablaba, su testimonio, su obra, su poder, por el poder que salía de él, por los grandes milagros que le hizo, tenían que creerle, y no le creyeron. Por eso Juan, cuando está en la cárcel y está pronto a ser decapitado, él envía mensajeros al Señor Jesucristo. Imagínate, Juan había bautizado al Señor. Juan había estado con el Maestro. Algunos discípulos de Juan se habían ido con el Maestro, con el Señor Jesucristo. Juan escuchó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado. Juan vio la paloma, y al que vean que descendiese la paloma, ese es cierto. Juan vio todo esto y bautizó al Maestro. Pero cuando está en la cárcel, tiene esa duda y manda a alguien a preguntar. El Señor Jesucristo no le dijo, yo soy. No le dijo, oh Juan, yo soy. Sí, soy yo, no esperes a nadie más, Juan. Tu tiempo ha llegado, tú menguas y yo voy a crecer. No. Hermanos, Él le dijo, ven, dile, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿cierto? Los muertos son resucitados. El Señor le habló de qué? De su poder milagroso, salvador, resucitador, sanador. El Señor Jesucristo de esta manera le está diciendo a Juan, yo soy, mire mis obras, mire mis hechos poderosos. Ellos dan testimonio de mí, que yo soy. Él no le habló de otra manera. Su respuesta es, dile a Juan lo que está sucediendo. Y de esta manera el Señor mostraba que era Él. Y es lo que le está diciendo aquí a esta multitud. De otra manera, creedme por las mismas ¿qué? Obras. Entonces aquí lo que tenemos es que una persona está morando en ¿quién? En la otra. O sea, vemos que también nos confirma cuando dice que estaban cara a cara. Y el verbo era con Dios, el verbo Cristo preencarnado. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Mira lo que se está diciendo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová,
que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y aquí es donde viene el versículo 9 que no nos gusta a nosotros. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré, pueblo mío, y dirá, Jehová es mi Dios. El pueblo de Dios probado, el pueblo de Dios sufrido. Pero está diciendo el Señor, dice la palabra, si leemos un poquito más antes, dice la Escritura profetizado acerca de Jesucristo. Déjame mirar eso, por favor. El verso 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas yo he herido en la casa de ¿qué? De mis amigos. El Cristo profetizado, el Cristo eterno, profetizado acerca de el dolor, el sufrimiento y el padecimiento. Dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Dios el Padre está hablando de Jesucristo como el pastor. Gloria al Señor. Mateo capítulo 11. Versículo 27. Una persona conoce a la otra. Dice en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y vemos entonces la eternidad de Jesucristo, la eternidad del Señor. El Señor siempre ha estado con el Padre cara a cara. Es una persona refiriéndose a la otra, no a sí misma. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, ni siquiera esto es nuestro. El que una persona pueda conocer al Señor Jesucristo es un don de Dios, ¿cierto? Es porque Dios el Padre quiso revelarnos su voluntad en su Hijo Jesucristo, y el creerle al Señor Jesucristo es un don de Dios también que nos ha dado por la fe. Y lo que nos está hablando la palabra es que Cristo es eterno. Él ha estado con el Padre en Él, el Padre en mí, yo en Él. Aquí está diciendo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar, también dice la palabra del Señor. Esto para hablarnos de la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En el capítulo 17, verso 5 de San Juan. San Juan 17, 5. Ahora, mire lo que está diciendo aquí. El 4 dice, si vemos el 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Y vemos la comunicación de Jesucristo con el Padre y en la sumisión. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y está hablando ahí, mira, que es muy importante para que nosotros tengamos argumentos contra todos aquellos que piensan que Jesús es solo. Dice de la siguiente manera, le repito, del verso 5. Ahora pues, Padre, está dirigiéndose a otra persona de la deidad,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo estaba cara a cara con Dios, y el verbo era Dios. Y allí nos demuestra y nos confirma cada día en estos pasajes la Escritura acerca de cómo nos está hablando. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y vemos que Jesucristo tiene esa misma gloria del Padre, ¿cierto? Él participa de esa gloria. El Padre lo glorifica a Él. Y mira cómo dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces le está diciendo: glorifícame tú al lado tuyo, que pueda estar a tu lado, ¿cierto? Que pueda volver a estar a la diestra del Padre, que vuelva a estar contigo como lo estuve, queriendo decir, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaba contigo, estaba a la diestra del Señor, estaba allí en la gloria del Padre. Entonces vemos a Jesucristo, un Jesucristo en la eternidad pasada, gloria al Señor. También podemos decir aquí en San Juan 14:6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino. Está hablando de la otra persona, ¿cierto? Pero en lo que nos está señalando y nos está mostrando aquí es que Jesucristo es el camino ¿a quién? A la otra persona. A la otra persona. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no es un título. Jesucristo nos está diciendo que Él es el camino a la otra persona. Él es la vida, Él es el Salvador, y ese es el camino al Padre. No hay otro, como nos mostraba el Señor el domingo, que el Señor no tiene otro medio de salvación. El único medio y la única manera era su Hijo Jesucristo. No existe otro remedio que tuviera que ser 100% Dios y 100% hombre. Como les decía, tenía que ser 100% Dios para que extendiera la mano a Dios y no fuera que destruido. Y 100% hombre también, para que pudiera traer en esa relación y en esa paz al hombre. ¿Por qué? Para que conociera sus debilidades. La Escritura dice que Cristo fue un hombre como nosotros, con muchas debilidades y tentado en todo, pero sin pecado. Él no conoce el pecado, pero sí pudo conocer nuestra incapacidad, nuestra gran debilidad, nuestro dolor. Todo el Señor lo conoció. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, nos acercamos a uno que ya sufrió, a uno que ya padeció. Ay, Señor, es que no me quieren, que me aborrecen. Te acercas a uno que ya fue aborrecido y sigue siendo aborrecido, a uno que le hicieron toda clase de injusticias, que te están haciendo injusticias. Te acercas a Cristo y te acercas a uno que fue primero que tú y fue primero que yo. Dice: Él sufrió, Él llevó, Él padeció el sufrimiento, un cuerpo como el nuestro. Entonces nos está mostrando que Jesucristo es el camino a la otra persona, a la otra divinidad, a la otra persona de la deidad, Dios nuestro Padre. Él es el camino para llegar a la otra persona, que es nuestro Padre, para indicarnos que Él siempre estuvo y que Él es el único que conoce este camino porque ya estuvo con el Padre. Gloria al Señor. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 3, 22. Y ahora lo que les citaba hace un momento. .
Y dice aquí, y descendió el Espíritu, el 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo, ¿qué? Se abrió. Escucha que está orando. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo placencia. Oh, hermanos, ese es su Hijo eterno, Jesucristo, cara a cara con Dios, cara a cara con el Padre. Esa es la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Según la voz. No sé cómo, uno sabe la dureza y el engaño del enemigo, y uno no haya cómo entender, cómo percibir a las personas que creen que Jesucristo es son. Que el Padre es un título, el Espíritu es un título, y que Jesús es otro. No podemos. ¿Cómo pueden negar esto? ¿De dónde vino esta voz? Que se oyó del cielo, esa confirmación, ¿no? Dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres. Dios el Padre está dando testimonio ¿de quién? De su Hijo. Otra persona está dando testimonio ¿de quién? Jesucristo. Y es el Padre, la primera persona de la deidad. Dios el Padre está diciendo su voz. Este es mi Hijo amado, en ti tengo placencia. Gloria al Señor. Vamos a ir también, vamos hermanos, a Génesis 1:26, era lo que les decía ahorita. Y cuando los militares dicen que ese es como aquel que llama a otras personas y ven, va a hacer algo y dice, bueno, hagamos. Qué deducción, o sea, qué pensamiento más corto, qué pensamiento más limitado. Lógico, de ellos lo hacen de esa manera para confirmar su doctrina bien errada. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, y cuando el hombre dice entonces que podían estar los ángeles allí, y los ángeles, aunque son santos, la Escritura dice que la única creación que hizo a su imagen y a su semejanza es el hombre. Y yo no puedo decirle, mi amado hermano, a los ángeles que están alrededor mío, Dios no puede decirle a los ángeles, hagamos que intervengan a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios el Padre está confiriendo a otra persona. O sea, Dios el Padre nos está hablando, nos está diciendo, hagamos. Dios dijo, y dijo Dios, dice la Escritura. Entonces dijo Dios el Padre está diciendo a las deidades, a nuestro Señor, está el Espíritu de Dios, dice, hagamos al hombre, está confiriendo. Conferir es conceder autoridad, conceder atributo, dignidad, derechos. Hermanos, y Dios no le confirió ningún atributo, ningún derecho en la creación a ninguna criatura, a ninguna. Cuando Dios dice hagamos, está confiriendo, está concediendo una honra, un privilegio, una autoridad, una atribución, una dignidad, también derecho. Dios no le confirió ningún derecho, ninguna autoridad en la creación a ninguna de sus criaturas. Solo Dios, porque Dios dice que Él hizo al hombre
a su imagen y a semejanza. Nosotros no tenemos imagen ni semejanza de ángeles ni de otra creación. Nosotros estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. No pudo intervenir un ángel, no pudo intervenir nadie y Dios decir, bueno, hagamos al hombre así. No, de ninguna manera. Esto se le ha atribuido exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Es la eternidad, esa eternidad pasada en nuestro Señor, antes de todas las cosas. Y dice, y todo por Él fue ¿qué? Hecho. Todo por Él fue hecho por Cristo. Todo por Él. Entonces, esto nos ayuda, en esta parte de la doctrina nos ayuda muchísimo a matar todos esos, derribar todos esos argumentos que se levantan contra la verdad, para derribar todo pensamiento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Debemos ser de esta manera. Cuando el Señor dice hagamos, está hablando en plural, ¿cierto? Su nombre en plural, hagamos. Cuando Dios dice, cuando el hombre comenzaron a construir la torre de Babel, dice Dios, descendamos y confundamos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, Dios no está diciendo a sus ángeles, bueno, vamos, descendamos, confundamos al hombre. Es Dios mismo quien desciende, es Dios mismo quien confunde, ninguno otro más, gloria al Señor, porque Dios está hablando a su consejo divino y su consejo eterno. Otras cosas que podemos aquí mirar y observar, vamos a ir a Filipenses ya para terminar. Filipenses capítulo 2. Te recuerdo, es muy importante saber que Dios le ha conferido a otra persona de la divinidad cuando Él dice, y dijo Dios, hagamos, nadie más puede participar, ninguna criatura, nada de lo creado puede participar. Dios llamó a que participar, nada, absolutamente nada, ni siquiera ninguna de las criaturas ni a ningún hombre Dios llamó para participar de la obra redentora, a ningún ser humano. Es más, ustedes tienen a Pedro ahí, ¿cierto? Señor, te doy la vida, ¿no? Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, creo que esto ya lo habíamos visto. ¿Cómo? Sí, pero quiero mirar algo aquí acerca, que observemos algo más. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Una persona, otra persona, ¿cierto? Una persona exaltando ¿a quién? A la otra, ¿cierto? Cristo exaltó y glorificó al Padre en la tierra. Vino a hacer su voluntad, lo cumplió hasta la muerte. De esta manera exaltó y glorificó al Padre. Ahora encontramos que el Padre está glorificando a su Hijo Jesucristo. Entonces dice, y por lo cual también lo exaltó hasta ¿qué? Hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oh, amados hermanos, toda rodilla de los que están en donde, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y a usted le cuesta la sumisión al Señor, hermanos, porque mira, Cristo fue sumiso hasta la muerte y muerte de cruz, y a nosotros nos cuesta la sumisión. Le hemos pedido al Señor que haya este sentir como en Cristo, que tenemos que aprender a despojarnos
de la altivez, de nuestras durezas, de nuestra indiferencia, desidia. Ahora dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Oh, qué hermoso y maravilloso ese día en que toda rodilla se doble, toda lengua confiese al Señor. Gloria a Dios por nosotros que lo confesamos desde ahora y que Dios nos llevó a doblar las rodillas y a vivir delante de Él así y a confesarlo. Pero será maravilloso, extraordinario el día en que los que no le confesaron acá, todos los ateos, todos los que le aborrecieron, todos los que menospreciaron, todos los que jugaron con Él, con el Evangelio, un día allí tendrán que doblar sus rodillas y decir: sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. A la gloria de Dios nuestro Padre. A Él lo ha exaltado hasta lo sumo. Dice que superó los cielos, ¿cierto? Como leímos en hebreo, hecho más sublime que los cielos. No hay otro nombre. Él se humilló. El que es más sublime que los cielos. Él se humilló más que nosotros. El que es más sublime que los cielos se humilló a sí mismo. El que es más sublime que los cielos se despojó a sí mismo. Hermanos, así es que nos dice la palabra: no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, esta parte que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, bien importante, porque hoy en día, lo que yo le decía, creo que fue el domingo, yo soy el príncipe, yo soy la princesa de Dios. Sí, la princesa no la toca nada, ninguna espina, no le pasa nada, no sufre nada, no padece nada, porque es la princesa de Dios. Como soy hijo de Dios, se rechaza tal cosa, no puedo aceptar el dolor, el sufrimiento. No, qué engaño. Dice, hay este sentido en Cristo Jesús. Ahora, Él se despojó a sí mismo, sufrió, dice la Escritura, que se despojó a sí mismo, tomó, no, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros sí nos aferramos. Como yo soy hijo de Dios, no, tengo que vivir así, en tal lugar, tengo que vivir con excentricidades y bueno, tantas cosas, porque soy el hijo de Dios. No, despojémonos de todas esas cosas, humillémonos delante del Señor. Bien, vamos a terminar Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué dice la palabra allí? Porque se humanó, ¿cierto? Fue un hombre. ¿Coronado de qué? De gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustaste la muerte por todos. El versículo 8 dice, vamos a leer el 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo hiciste. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de qué? De gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Porque nos convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Cristo en la eternidad, por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, esta parte también nos habla de esa eternidad de Cristo, el Creador, antes de que las cosas subsistieran, aunque dice la palabra aquí, que por Él todas las cosas subsisten. Él fue el que las hizo, todo lo hizo Él. Amados hermanos, ya nos seguimos adentrando en el estudio, tanto en el Evangelio de San Juan, como en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo vemos aquí coronado de qué?
de gloria. Esa gloria que estuvo, que Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve antes de la fundación. Eres eterno. Es la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí la eternidad pasada. Luego viene, llegaremos aquí en el tema siguiente. De la eternidad pasada tenemos que ver lo que llamamos la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, que también se ve en Juan. Entonces, nuestro próximo estudio será acerca de hablando y estudiando la eternidad pasada, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es eterno. Estamos estudiando la eternidad pasada. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de aquel que estuvo con el Padre desde siempre? Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu infinito amor, misericordia y bondad para con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor. Nuestro anhelo y nuestro deseo es conocer a nuestro Maestro, conocer a nuestro Salvador, a nuestro gran Rey y Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dios, Padre nuestro, revélanos a tu Hijo, muéstranos cada día, enséñanos cada día, bendito Dios, para que podamos ser como tu Hijo. Nunca podremos hacer tu voluntad si no la conocemos en tu Hijo Jesucristo, porque Él es el modelo. Tu palabra dice, aprended de mí. Señor, tú nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos a cómo ser verdaderamente hijos de Dios. Y no lo podemos imitar, no lo podemos modelar si no lo conocemos, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día, estas verdades, estas profundidades de tu verdad, de tu doctrina, Señor. Que podamos estar firmes, consolidados en el fundamento, en el alimento sólido, Señor. Que no seamos confundidos ni movidos en nuestra manera de pensar como Cristo nos ha enseñado en tu palabra. El engaño está cada día creciendo en el mundo entero, Señor. Tu palabra dice que vendrán engañadores diciendo helo aquí, helo allá, y de muchas otras maneras, los sensuales, los que no quieren a Cristo sino viven por emociones, y de muchas otras maneras, amado Dios, nos hablas, y por eso vemos la necesidad de estudiar, de conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Tu palabra dice que ¿por qué causa el pueblo pereció? Porque le faltó conocimiento, Señor. Oh, y tu voluntad es esa, que te conozcamos a ti, Señor. Tu palabra dice que esa es tu voluntad, ese es tu deseo, y esa es la vida, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Ese sea nuestro propósito cada día, conocerte, bendito Dios. Danos el poder del Espíritu Santo. Danos esa fe gloriosa cada día para creer en ti, en tu palabra, y ser hacedores de ella. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, el hermano Alfonso y todos nuestros hermanos. Señor, por mi salud también. Oramos por nuestros hogares, por cada esposo, esposa, padre, madre, hijo, ser querido nuestro. Te pedimos que nos traiga tu luz a tus caminos. Te ruego, Señor, que cada día los bendigas con fe, con confianza y esperanza. Oramos, Señor, porque traigas a cada uno de aquellos que nos has prometido, de nuestra familia, Señor, que podamos, nuestro anhelo, nuestro deseo es que en nuestra casa todos podamos creer y perseverar en tus caminos, Señor. En tus manos colocamos nuestra vida, todas nuestras necesidades, y también nos acordamos de los que sufren y padecen de muchas maneras, Señor, para que seas tú glorificándote en cada vida y en cada necesidad, por amor de tu nombre santo y glorioso, Señor. Todos los méritos de